Buen día. Hoy como introducción tenemos la tercera parte de la canción Gopinath de Bhaktivinoda Thakur. Gopinath, Amara Upayanai, tu mi kripa koro, Amare loile, Sansare udarapai. Gopinath, Porisimmayara fere, Danadara sutam, Giriche amare, Kamete rekeche here, Gopinath, Manaye pagala mora, Namane sasana, Sada asetana, Visayero Yeshigora, Gopinath, Haraye Meneshiami, Anekayatana, Hoilo Vifala, Efako Barosatumi, Gopinath, Kemone Hoi Begati, Pralada Indriya, Bosibhutar na mana nachare visayarati. Gopinath, Hridayeva siyamora, mana kesamiya lahoniya pane, kuchube vipada gora. Gopinath, Anatta de Kiyamora, tu mi Rishikesh, Rishika Damiya, Taro Hesa Siti Gore. Gopinath, Galayele Shayesa Fasa, Kripa Asikori, Bandana Shadiya, Vino de Korov Dase. Gopinath, carezco de recursos para alcanzar el éxito en la vida, pero si me otorgas tu misericordia y me aceptas como tuyo, lograré liberarme de este mundo. Gopinath, he caído en los peligros de la ilusión material. Riqueza, esposa e hijos me han rodeado y el deseo de disfrute me ha consumido. Gopinath, mi mente está loca y no se inquieta ante ninguna austeridad. Siempre desquiciada, ha permanecido en el oscuro pozo del asunto mundano. Gopinath, he aceptado mi derrota. Todos mis esfuerzos han resultado ser inútiles. En este momento tú eres mi única esperanza. Gopinath, ¿cómo voy a avanzar lo más mínimo si mi mente está bajo el control de los poderosos sentidos y no abandona su apego al materialismo? Gopinath, toma asiento en lo profundo de mi corazón y subyuga mi mente, y después llévame contigo. Así desaparecerán los terribles peligros de este mundo material. Gopinath, tú eres Rishikesh, el Señor de los sentidos. Viéndome así, desamparado, por favor ayúdame a controlar mis sentidos y a liberarme de esta existencia mundana, oscura y peligrosa. Gopinath, el lazo del materialismo ha sujetado mi cuello. Tomando la espada de tu misericordia y cortando esta atadura, haz de Vinod tu
humilde sirviente. Bueno, ahora vamos a la lectura del Néctar de la Devoción, capítulo 15, Servicio Devocional Espontáneo, es el título de hoy. Dice, los ejemplos de servicio devocional espontáneo pueden verse fácilmente en la asociación directa de Krishna en Vrindavan. Estos tratos espontáneos de los residentes de Vrindavan en relación con Krishna se llama Raganuga. Estos seres no tienen nada que aprender acerca del servicio devocional. Ellos ya son perfectos en todos los principios regulativos y han alcanzado el servicio amoroso espontáneo a la personalidad de Dios y Krishna. Por ejemplo, los pastorcitos de vacas que juegan con Krishna no tienen que aprender cómo jugar con él mediante austeridades, penitencia ni prácticas yógicas. Ellos han pasado todas las pruebas de los principios regulativos en su vida previas y como resultado de eso se encuentran ahora elevados a la posición en la que se relacionan directamente con Krishna como sus amigos queridos. A su amistad espontánea se le llama Raganuga Bhakti. Srila Rupa Goswami ha definido el Raganuga Bhakti con la atracción espontánea que se siente por algo mientras se está completamente absorto pensando en ello con un intenso deseo amoroso. Al servicio devocional que se ejecuta con tales sentimientos de amor espontáneo se le llama Raganuga Bhakti. El servicio devocional bajo el título de Raganuga puede dividirse además en dos categorías. Una categoría se llama atracción sensual y la otra se llama relación. A este respecto hay una declaración de Narada Muni a Yudhishthira en el séptimo canto, capítulo 1, verso 29 del Srimad Bhagavatam. Allí Narada Muni dice: mi querido rey, hay muchos devotos que primero se ven atraídos a la personalidad de Dios por las intenciones de complacer sus sentidos, por envidia de Él, por temor a Él o por el deseo de tener la compañía afectuosa de Él. Finalmente, estas atracciones se ven libres de toda contaminación material y gradualmente el adorador desarrolla amor espiritual espontáneo y alcanza esa meta última de la vida que desean los devotos puros. Las gopis pueden considerarse como ejemplo del amor espontáneo por atracción sensual. Las gopis son muchachas. Las gopis son muchachas jóvenes y Krishna es un muchacho joven. Superficialmente pareciera que las gopis estuvieran atraídas por Krishna por razones sexuales. En forma similar, el rey Kansa fue atraído por Krishna a causa de temor. Kansa siempre se encontraba temeroso de Krishna porque se había predicho que Krishna, el hijo de su hermana, lo mataría. Shishupala también estaba siempre envidioso de Krishna, y los descendientes del rey Yadu, debido a su relación familiar con Krishna, pensaban siempre en él como uno de los miembros de la familia. Todas estas diferentes clases de devotos tienen una atracción espontánea por Krishna en diferentes categorías y ellos alcanzan la misma meta deseada de la vida. Tanto la atracción de las gopis por Krishna como
el afecto de los miembros de la dinastía Yadu se aceptan como espontáneos, o sea, Raganuga Bhakti. La atracción de Kansa por Krishna debido al temor y la atracción de Sisupala debido a la envidia, no obstante, no se aceptan como servicio devocional debido a que sus actividades no son favorables. Servicio devocional ha de ejecutarse únicamente con una mentalidad favorable. Por consiguiente, de acuerdo con Srila Rupa Goswami, a tales atracciones no se les debe considerar que están dentro del servicio devocional. De nuevo, él analiza el afecto de los yadus. Si está en la plataforma de amistad, entonces es amor espontáneo. Mas si está en la plataforma de los principios regulativos, no lo es. Y solamente cuando el afecto llega a la plataforma de amor espontáneo, se le cuenta en la categoría de servicio devocional puro espontáneo. Puede que haya cierta dificultad en comprender que tanto las gopis como Kansa alcanzaron la misma meta, así que este punto deberá entenderse claramente debido a que las actitudes de Kansa y de Sisupala eran diferentes de aquellas gopis de Vrindavan. Aquí en todos los casos el punto central es la personalidad absoluta de Dios y a todos los devotos se le eleva al mundo espiritual. Hay aún así una distinción entre estas dos clases de alma. En el primer canto, capítulo 2, verso 11 del Srimad Bhagavatam se dice que la verdad absoluta es una y que Él se manifiesta como el Brahman impersonal, Paramatma localizado y Bhagavan, la personalidad de Dios. Aquí una diferencia espiritual. A pesar de que Brahman y Paramatma y Bhagavan son uno la misma verdad absoluta, aún así, los devotos como Kansa y Sisupala pudieron alcanzar únicamente la refulgencia del Brahman. Ellos no pudieron tener la revelación de Paramatma o Bhagavan. Esa es la diferencia. Puede hacerse una analogía con el globo del sol y la luz del sol. Permanecer en la luz del sol no significa que uno ha ido al globo solar. La temperatura del globo solar es diferente a la temperatura de la luz del sol. Aquel que ha atravesado la luz del sol en avión, jet o en naves espaciales no es que haya ido al globo solar. Aunque la luz del sol y el globo solar son realmente una misma cosa, aún así hay que hacer una distinción porque lo uno es la energía del otro es la fuente energética. De la misma manera, la verdad absoluta y su refulgencia corporal son simultáneamente uno y diferente. Kansa y Sisupala alcanzaron la verdad absoluta, pero a ellos no se les permitió entrar en la morada de Golot Vrindavan. Debido a su atracción por Dios, a los impersonalistas y a los enemigos del Señor se les permite entrar a su reino, pero no se les permite entrar en los planetas Vaikunta ni en el planeta Goloka Vrindavan. Entrar en el reino y entrar en el palacio del rey no es la misma cosa. Srila Rupa Goswami trata de describir aquí los diferentes logros de los impersonalistas y de los personalistas. Por lo general, aquellos que son impersonalistas mayavadi o enemigos del Señor Supremo, la personalidad de Dios, consiguen entrar únicamente al Brahman impersonal. Cuando alcanzan la perfección espiritual, si es que lo logran, los filósofos impersonalistas mayavadis son en su sentido como la energía del Señor, porque a los enemigos declarados del Señor y a los impersonalistas mayavadis se les permite entrar solamente a la refulgencia impersonal del Brahmayoti
Así pues, debe comprenderse que ellos están en una clasificación similar. En realidad, los impersonalistas mayavadis son enemigos de Dios porque no pueden tolerar la opulencia sin paralelo del Señor. Ellos tratan siempre de colocarse al mismo nivel que el Señor. Esto se debe a su actitud envidiosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha proclamado que los impersonalistas son ofensores del Señor. No obstante, el Señor es tan bondadoso que incluso a pesar de que son sus enemigos, les permite entrar en el reino espiritual a permanecer en el Brahma Yoti personal, la luz indiferenciada de la verdad absoluta. Algunas veces un impersonalista puede elevarse gradualmente a la concepción personal del Señor. El Bhagavad Gita confirma esto. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que realmente tiene conocimiento se rinde a mí. Mediante tal rendición a un impersonalista se le puede elevar a Vaikuntha Loka, a los planetas espirituales, en donde como alma rendida obtiene características corporales similares a la del Señor. En el Brahmananda Purana se afirma: aquellos que han alcanzado la liberación de la contaminación material y aquellos demonios que la Suprema Personalidad de Dios ha matado son absorbidos en el concepto Brahman de la vida y reciben en el cielo espiritual el Brahmayoti. Ese cielo espiritual se encuentra mucho más allá del cielo material y se confirma también en el Bhagavad Gita que más allá de ese cielo material existe otro, el cielo eterno. A los enemigos y a los impersonalistas se les puede permitir entrar en esta refulgencia del Brahman, pero a los devotos de Krishna se les eleva por completo hasta los planetas espirituales. Puesto que los devotos puros han desarrollado su amor espontáneo por la Suprema Personalidad de Dios, se les permite entrar a los planetas espirituales para disfrutar la bienaventuranza espiritual de la compañía de la personalidad de Dios. En el 10º canto, capítulo 87, verso 23 del Srimad Bhagavatam, los Vedas personificados se dirigen al Señor de esta manera: mi querido Señor. Los yogis meditan en tus aspectos localizados, así ellos alcanzan la perfección espiritual de fundirse con el Brahmayoti impersonal. Las personas que tratan como a un enemigo alcanzan la misma perfección sin meditar. Las gopis a quienes abrazan sus serpentinos brazos y quienes tienen actitudes tan lujuriosas también alcanzan la misma perfección. Y en cuanto a nosotros concierne, siendo diferentes semidioses a cargo de las diferentes partes del conocimiento védico, seguimos siempre los pasos de las gopis. Así esperamos alcanzar la misma perfección. Por la misma perfección, debemos siempre recordar el ejemplo del sol y la luz del sol. Aquellos que son impersonalistas mayavadis pueden fusionarse en el Brahmayoti semejante a la luz del sol, mientras que aquellos que están enamorados de la personalidad suprema entran en la morada suprema del Señor en Golok Vrindavan. La actitud lujuriosa de las gopis no se refiere a ningún tipo de complacencia sexual. Srila Rupa Goswami explica que este deseo lujurioso se refiere a la particular actitud que tiene un devoto de querer asociarse con Krishna. Cada devoto en su estado perfecto tiene una atracción espontánea hacia el Señor. A esta atracción algunas veces se le llama el deseo lujurioso.
del devoto. La lujuria es el deseo excesivo del devoto de servir al Señor de una forma particular. Tal deseo puede parecer que es un deseo de disfrute al Señor, pero en realidad el esfuerzo es para servir al Señor en esa forma. Por ejemplo, un devoto puede desear asociarse con la personalidad de Dios, con su amigo pastorcillo de vaca. Él querrá servir al Señor asistiéndolo en controlar las vacas y los pastizales. Esto puede parecer como el deseo de disfrutar la compañía del Señor, pero realmente es amor espontáneo, sirviéndolo con la ayuda que presta en el manejo de las vacas espirituales o trascendentales de Krishna. Este deseo extremo de servicio al Señor se manifiesta en la tierra trascendental de Braj y se manifiesta especialmente entre las gopis. El amor de las gopis por Krishna es tan elevado que para nuestra comprensión a veces se explica como deseo lujurioso. El autor del Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, ha explicado la distinción entre el deseo lujurioso y la amistad de servicio en esta declaración. El deseo lujurioso se refiere al deseo de complacer los sentidos personales de uno, y el deseo trascendental se refiere al deseo por servir los sentidos del Señor. En el mundo material no hay tal cosa como que un amante quiera complacer los sentidos de su amada. En realidad, en el mundo material, todo el mundo quiere principalmente satisfacer sus principios sentidos, satisfacer sus propios sentidos personales. Las gopis, sin embargo, no quieren nada en absoluto más que complacer los sentidos del Señor Krishna. Y no existe ningún ejemplo de esto en el mundo material. Por consiguiente, el amor estático de las gopis por Krishna algunas veces lo describen los eruditos como si fuera deseo lujurioso del mundo material, más en realidad, esto no debe tomarse como un hecho literal. Es simplemente una forma de tratar de comprender la situación trascendental. Los grandes devotos hasta el nivel de Uddhava son amigos muy queridos del Señor y desean seguir los pasos de las gopis. Así pues, el amor de las gopis por Krishna no es con toda seguridad deseo lujurioso material. De no ser así, ¿cómo podría Uddhava aspirar a seguir sus pasos? Otro ejemplo es el señor Chaitanya Mahaprabhu. Después de aceptar la orden de Sannyasi de la vida, fue muy estricto respecto a la vida sexual. Pero aún así, él enseñó que no hay método mejor de adoración a Krishna que el que concibieron las gopis. Así pues, el método de las gopis de adorar al Señor Krishna como si las impeliese el deseo lujurioso fue alabado muy altamente hasta por el señor Chaitanya Mahaprabhu. Este solo hecho significa que aunque la atracción de las gopis por Krishna parece ser lujuria, no es material en lo más mínimo. A menos que uno se encuentre situado en la posición trascendental espiritual, es muy difícil comprender la relación de las gopis con Krishna. Más debido a que se parecen a los tratos ordinarios entre muchachos y muchachas jóvenes,
Algunas veces se malinterpreta como si se tratase de la vida sexual ordinaria del mundo material. Desafortunadamente, las personas que no pueden comprender la naturaleza trascendental de los amoríos de la Gopi con Krishna dan por sentado que esos amoríos de Krishna con las Gopis son intercambios mundanos y por consiguiente algunas veces se dedican a pintar cuadros licenciosos en algún estilo moderno. Por otra parte, los estudios describen el deseo lujurioso de Kunja como deseo casi lujurioso. Kunja era una jorobada que también quería a Krishna con un gran amor estático, mas su deseo por Krishna era casi mundano, y así su amor no se puede asemejar al amor de las Gopi. Su afecto amoroso por Krishna se llama Kama Praya, o sea que es casi como el amor de las Gopis por Krishna. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.